Muchas gracias, señora Presidente. Dado la complejidad del tema y las cifras y datos, para ser precisos, quiero pedir me autorice a utilizar apuntes y datos que tengo sobre mi banca. Quiero comenzar con una muy breve síntesis de lo que el Poder Ejecutivo nos decía al elevar a este Congreso el proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio 2017. ¿Qué destacábamos? Que es el primer presupuesto que luego de varios años de intervenciones al sistema de estadísticas públicas se prepara sobre la base de estadísticas que vuelven a ser creíbles. Es además el primer presupuesto del gobierno de Cambiemos, el primer proyecto de presupuesto que envía el gobierno de Cambiemos. Nos decían también que venimos de una economía fuertemente intervenida, pobremente regulada y con severas distorsiones de los precios relativos. Los sectores más desprotegidos a los que supuestamente se pretendió favorecer, por lo menos ese era el discurso, el relato, terminaron siendo los más afectados por la falta de sustentabilidad de las políticas macroeconómicas expresadas en los sucesivos proyectos de presupuesto que fueron aprobados por la mayoría de entonces. ¿Cuál es nuestro desafío? Reducir la inflación por un lado, corregir las distorsiones relativas de precios y desandar el entramado de intervenciones y malas regulaciones que contraen la actividad productiva. Por lo tanto, si estamos hablando de un presupuesto, estamos diciendo qué vamos a hacer. Pero para saber qué hacer hay que saber dónde estamos parados, cómo arrancamos. Entonces tengo que decir que el presupuesto, ¿qué es lo que no es? No es un acto de gobierno solamente o principalmente. No es un acto político partidario, obviamente, no lo debió ser nunca. Es básicamente lo que los ciudadanos quieren recibir como gestión pública del gobierno que mayoritariamente han votado. Y el gobierno, a través de esta ley, propone sus políticas públicas que están expresadas en un instrumento que es financiero, pero con un gran contenido político. A partir de este enfoque, quiero desarrollar lo siguiente. Decía recién que tenemos que saber dónde estamos parados. Y para esto, señora Presidente, nada mejor que recurrir a las variables macroeconómicas, variables sobre las que se asienta este proyecto de presupuesto. Y si va a ser cumplible o no, si es creíble o no, si al final del año 2017 podemos decir que estamos satisfechos o medianamente satisfechos o muy satisfechos o no, lo va a dar el cumplimiento de estas variables macroeconómicas sobre las que se asienta el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Vamos a tomar algunas de ellas, obviamente no todas, pero la más importante a nuestro criterio. La primera, la inflación. Comencemos con ella. ¿Qué ha ocurrido con la inflación entre 2012, por poner una fecha, y el 2015? En la Argentina, en la región, en el mundo. Acá tengo un ranking de los 30 países con la inflación más alta en el mundo. Son datos del documento Perspectiva de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional, enero del 2016. Primero, Venezuela, 273,7%. Segundo, Ucrania, 43,3%. Tercero, Argentina, 26,9%, 2015. Luego siguen, fíjense qué países: Sudán del Sur, Zambia, Yemen, Malawi, Bielorrusia, Sudán, Irán, Myanmar, Eritrea, Kazajistán, Sierra Leona. En esa lista de países estamos en el tercer lugar. Seguramente este año habremos estado en el segundo lugar. Quiere decir entonces que la inflación
es un problema, y es un grave problema. No reconocerla como no se la reconocía hasta el año pasado, los funcionarios directamente tenían prohibido pronunciar la palabra inflación como si con ello no existiera. Es un parámetro, aquí tenemos un parámetro para saber que es necesario reducirla. Así, una política antiinflacionaria resulta necesaria de aquí en más. Y esto es lo que nos propone el Gobierno, con una meta de inflación del 17% para el 2017, pero con una reducción progresiva para llegar a un promedio del 5 o 6% en el 2019, que es el promedio de la región. Paraguay hoy tiene menos del 5%, Uruguay entre el 7 y el 8%, Brasil está un poquito arriba con alrededor de un 10%. Entonces, primera cuestión, la inflación. Política antiinflacionaria, metas contra la inflación. En forma gradual, no en forma abrupta, porque ya todos sabemos lo que ocurre, una inflación que se ataca en forma abrupta, lo sufrimos con la convertibilidad que eliminó la inflación y generó la hiperdesocupación. ¿Qué es más complicada, la inflación, la desocupación? Las dos. Pasemos a otra variable, el crecimiento económico en nuestro país. ¿Qué ha pasado? La Argentina presenta varios años con crecimiento negativo, desde 1980 en adelante, pero los últimos años la economía cayó. En 2009, 2011, 2013, tengo acá todos los valores, no los voy a dar. Esto nos muestra una alta inestabilidad con una economía que crea puestos de trabajo y destruye puestos de trabajo. Y en muchos años ha destruido más de lo que ha creado en puestos de trabajo. Hemos tenido 14 años de los últimos 36 de destrucción de riqueza y con valores muy altos en algunos casos, mucho más altos que los de nuestros vecinos de la región. Me acuerdo del 2002, que llegamos a perder el 11% del producto. Bien, como podemos ver entonces, la crisis del crecimiento argentino no responde a cuestiones regionales. Nuestros vecinos no han tenido este problema. Uruguay crece sostenidamente desde el 2003, Brasil lo hace también mucho más previsiblemente, más allá de los últimos problemas. Paraguay ha tenido tasas de crecimiento mayores que las nuestras y con caída en el año 2012 por cuestión totalmente distinta como fue la sequía sufrida en ese año. Tomemos un indicador, el EMAE, que lo publica el INDEC, y este indicador mensual desestacionalizado nos muestra que la economía argentina está estancada desde hace varios años, entre valores de 140, 150, tengo acá el índice del EMAE, estancada. Quiere decir que hace años que nuestra economía es incapaz de generar nuevos empleos netos, ya que el nivel de actividad es constantemente el mismo. Desde 2011 que nuestra economía no puede generar mayor nivel de actividad, está anclada con pequeñas variaciones ocasionales que se explican por la suba o la baja del gasto público, el mayor empleo público o por las devaluaciones del 2014 y 2015, que después generaron caídas posteriores en la actividad. Esta imposibilidad, señora Presidenta, de crecer sostenidamente y con altos niveles de inflación da el marco para que crezca la pobreza. Con alta inflación y una economía que no crece es caldo de cultivo para la pobreza, que también fue negado por el gobierno precedente. Es más, se llegó a decir que teníamos menos pobres que Alemania. La expresidenta Cristina Fernández llegó a ser, creo que premiada en Alemania, no recuerdo en dónde, por los niveles que habíamos alcanzado inferiores a un 5%. Esto es lo que nos decían desde el INDEC, que ya de última, a partir del 2013, ni siquiera medía la pobreza. Ya ni siquiera medían la pobreza porque, según lo dicho del entonces ministro Kicillof, medir la pobreza era estigmatizar a los pobres.
entonces no había que medirla. Para verificar esta tendencia, ¿qué tomamos? Los datos del Observatorio de la UCA y de la CTA. Ambos están mostrando crecimiento de la pobreza desde el año 2013. Para la UCA la pobreza crece desde el 2011, para la CTA desde el 2013. Quizás el dato más relevante que podemos destacar hoy sea que estas mediciones convergen con las mediciones del INDEC actual, que para 2016 está dando valores coincidentes con los de la UCA y con los de la CTA. De esta forma podemos asumir que la pobreza es creciente del 2011 en adelante, o del 2013 según qué estudio tomemos. Hoy sabemos a ciencia cierta que es un drama que afecta a casi un tercio de la población. 1 de cada 3 argentinos está bajo la línea de pobreza. Este es el diagnóstico que tenemos que hacer, por eso decimos que partimos de una realidad, no de la ficción de que teníamos menos pobres que Alemania. Y por eso es que este presupuesto, señora Presidente, lo voy a sacar de acá, en su primer artículo nos dice que para servicios sociales están destinados nada menos que 1.512.000 millones de pesos sobre un total de 2.363.000 millones de pesos. 1.500 sobre 2.300 para servicios sociales. El 65% de nuestro presupuesto está destinado a los servicios sociales. Y esto es un reconocimiento de la pobreza que no es solamente por los ingresos insuficientes, porque falta agua potable, porque faltan cloacas, porque faltan viviendas dignas, porque faltan autopistas, porque faltan viviendas, más de 1 millón de viviendas. Esto es pobreza y por eso estas leyes como PPP, por eso estas leyes como el primer empleo que está en la Comisión de Presupuestos, la ley del emprendedor o la ley Pymes aprobada por esta Cámara, por eso la ley de reparación histórica a jubilados y pensionados, por eso el acuerdo con los fondos buitres que nos ha permitido volver al mercado internacional de crédito en condiciones dignas y que le ha permitido a las provincias volver a tomar crédito barato en el mercado internacional, que hasta entonces no lo podían hacer, nación y provincias. No voy a hablar de otra variable como es el tipo de cambio. Nos decían que era imposible salir del cepo de un plumazo, lo hicimos. Y hoy ya no hay más dólar blue, dólar oficial, dólar paralelo, dólar turista, dólar tarjeta, las distintas denominaciones de dólar. Hay uno solo. El paralelo, el mercado negro que siempre existe, prácticamente maneja los mismos valores que el dólar oficial, porque la moneda hoy ya no se la maneja artificiosamente, sino que su valor fluctúa, como debe ser, con la oferta y la demanda de las divisas. El tipo de cambio ha dejado de ser un problema como era hasta el año pasado, donde cepo cambiario mediante se lo pretendía controlar. Otra variable, hablé de la inflación, hablé del tipo de cambio, hablé de la pobreza. El último, el déficit fiscal. Veamos también qué ha pasado con el déficit fiscal, que es el exceso de gastos por sobre los recursos que recauda el Estado. Y lo que sorprende cuando vemos una línea histórica es que desde el año 61 al 92 tuvimos déficit constante, año tras año, 61 al 92, salvo el periodo 2002-2008, 2002-2008. Los superávit han sido más que raros. Tuvimos pequeños superávit en el 92, 93, 97 y 2010. El resto del tiempo el Estado ha gastado más de lo que ha recaudado. Pero más curioso es ver que aquello que parecía esencial para el gobierno de Néstor Kirchner, 2003-2007, que eran los famosos superávit gemelos, se revierte para su continuadora, su esposa, 2007 al 2015. El superávit
era presentado como esencial en la política de gobierno de Néstor Kirchner y extrañamente Cristina Fernández lo reduce, lo extingue y lo transforma en fuertes déficits. Pero con la misma lógica, en un país acostumbrado al déficit, veamos si los valores son preocupantes o no. El déficit del año 2015, señora Presidente, 2015, el año pasado, es récord histórico en la Argentina, solamente superado a los déficits del Rodrigazo. Los que peinan cana o casi ya no las peinan como yo, sabemos a qué me refiero cuando hablo del Rodrigazo, y también de la época del Proceso, cuando estábamos en pleno rearme previo a Malvinas. Fueron los dos momentos de récord histórico del gasto público. Este viene a ser el tercer récord histórico del gasto público, el del año 2015. Por supuesto que este déficit fiscal es también un problema que debe ser resuelto. Y este gobierno anunció la caída del déficit fiscal a valores del 3.3 del producto, pero se corrigió porque al dar cuenta de la magnitud del estado de las finanzas públicas, el presupuesto que estamos discutiendo elevó este cálculo al 4,2 del producto, porque llevarlo a un déficit del 3.3 como se preveía originalmente al inicio de la gestión del gobierno era solamente en base a enormes ajustes que este gobierno no está, ni estaba ni está dispuesto a llevar adelante. En este contexto, señora Presidente, este es el presupuesto que estamos discutiendo, no es una ficción, un dibujo. Antes nos traían un presupuesto, nos presentaban en comisión, hablaba el ministro media hora, se iba, quedaban los secretarios, a los pocos días estábamos dando dictamen y a los pocos días más debatiéndolo aquí en el recinto sin la posibilidad de incorporar un solo punto, una sola coma. En este contexto en el que estamos debatiendo este presupuesto, el Estado no puede aumentar, diputados, fácilmente sus ingresos a través de más impuestos. También hemos heredado una presión fiscal récord histórica. Nunca hubo en la Argentina tanta presión fiscal. Este gobierno la está desandando con las medidas que se están tomando en materia impositiva. Tampoco puede reducir el déficit fiscal a través de la baja del gasto público, como recién lo explicaba, en un contexto de tan alta pobreza. Sería un crimen imperdonable reducir el gasto público cuando 1 de cada 3 argentinos está bajo la línea de pobreza. Por esta razón era importante ver las variables macroeconómicas en su conjunto, que es lo que he tratado de hacer en esta tarde. Una economía estancada que no crea riquezas ni empleo desde el 2011, por lo que no hay nuevas actividades que paguen más impuestos ni creen más puestos de trabajo. Con ese panorama, el Estado tiene más pobreza que atender, por lo que el gasto social no puede bajar hasta que la economía genuinamente crezca. Si no puede subir impuestos, si no puede bajar el gasto, si no puede aumentar la emisión de dinero, que era como se financiaba el gobierno anterior, porque la inflación también debe bajar, como lo dije al principio, la única forma de sostener el nivel de actividad es a través de un endeudamiento razonable y controlable. De ahí que el Estado haya comenzado, a partir de la negociación y del pago con los fondos buitres, a tener más dólares en las reservas, acceder al mercado de crédito y conseguir aquellos recursos que antes no se podían conseguir. Por más que el gobierno anterior lo haya querido, no se podía conseguir. Un dato simplemente. Antes de la asunción de Néstor Kirchner, el 31 de marzo del año 2003, la deuda pública expresada en dólares era de 145.000 millones de dólares. Al 31 de diciembre del 2015, después de 12 años, era de 238.000 millones de dólares, o sea, un incremento más que significativo. Este es el contexto en el que estamos discutiendo este
presupuesto, señora Presidente. Por eso es que decimos que es un presupuesto realista, que parte de reconocer de dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer, pero reconociendo los problemas en base a datos reales que nos dan el análisis hecho exhaustivamente y con seriedad de las variables macroeconómicas. Apostamos fuertemente a este presupuesto. Creemos que es un presupuesto realista, cumplible y creíble. Y es un presupuesto que le va a permitir al Gobierno de Cambiemos poder llevar adelante todos aquellos compromisos de campaña que se han hecho, por los que la gente ha votado, por lo que mantiene sus esperanzas y que nosotros desde esta ley estamos dispuestos a satisfacer. Por eso desde el Interbloque Cambiemos venimos a pedir el acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado Pastor.